Mujeres y violencia en la frontera. ¿Y por qué en la frontera? ¿Por qué no generalizar el tema, sino ubicarlo en un contexto geográfico? Porque las fronteras tienen un comportamiento distinto al resto de las ciudades. Aunado a los factores sociales, económicos y culturales y a un sistema de justicia rebasado, hay que sumar los factores geopolíticos y las dinámicas propias de una frontera. Factores como migración, movilidad constante, empleos en el sector maquilador, mujeres sin redes familiares o comunitarias muchas veces, así como las redes del crimen organizado. Y no es que las fronteras sean ciudades con problemáticas únicas, sino que definitivamente se multiplican los factores de riesgo para las mujeres que vivimos en México. Y bien, pues el objetivo de este panel es analizar el fenómeno de la violencia que enfrentan las mujeres de la frontera juarense, los retos y avances para su diagnóstico, acciones de prevención, atención y eventual erradicación, así como los posicionamientos y estrategias de las instituciones que cada una de ustedes representa. Agradezco nuevamente a la audiencia y a las personas que nos acompañan. Me permito ceder la palabra a Francisco La Padilla para que comience esta dinámica del panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias, Liliana. Le daré un contexto para el público al cual estamos destinados, que no solamente es un público radicado aquí en la frontera juarense. Estamos transmitiendo desde nuestra página a nivel nacional. Después transmitiremos también un extracto, una edición de este evento en INA TV. Para ello daré un contexto también en cuanto a lo que consisten las jornadas culturales de la Revolución en el norte de México, las cuales constituyen un esfuerzo interinstitucional, académico y administrativo del Museo de la Revolución en la Frontera de Ciudad Juárez por generar una agenda anual de contenidos temáticos a desplegarse cada otoño en la región fronteriza. Sus programas anuales contemplan exposiciones museográficas temporales, conferencias magistrales, presentación de libros, paneles, conversatorios, así como actividades artísticas y de entretenimiento para niños y público en general. Los contenidos se diseñan desde el Seminario de Historia y Patrimonio Cultural de MUREF, donde converge la opinión de aliados de otras instituciones académicas. Entre ellas, hoy destacamos particularmente el apoyo de las instituciones que están hoy en la mesa, particularmente del Instituto Municipal de las Mujeres y de su área de asuntos indígenas, donde participan nuestras compañeras Rosalinda Guadalajara y Diana Lozano. Es de destacar que las temáticas de las jornadas han trascendido el abordaje estrictamente histórico revolucionario, ensanchando la reflexión hacia retos contemporáneos, regionales y globales. Por ejemplo, la migración y la diversidad de pueblos originarios residentes en la frontera juarense. En esta edición 2025 de las jornadas culturales, tituladas Mujeres Indígenas en la Frontera, Organización, Liderazgo y Persistencia Cultural, centramos la atención en el análisis histórico y contemporáneo de los flujos migratorios indígenas hacia Ciudad Juárez, la manera en que se han ido incorporando al escenario fronterizo, adaptándose a sus dinámicas culturales y construyendo a través de sus mujeres espacios para el resguardo y reproducción de los valores y símbolos propios de cada comunidad indígena. En ese tenor, la propuesta de estas 11ª jornadas culturales invita al acercamiento con la diversidad étnica del país a través de sus mujeres, portadoras de valores ancestrales que a diario enriquecen el panorama de nuestra frontera. Las jornadas dieron inicio el pasado 3 de octubre con la inauguración de la exposición temporal Mujeres en el Norte de México, curada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en coordinación con comunidades indígenas provenientes de la Tarahumara y del resto del país. Esta exposición integra indumentarias, objetos y piezas arqueológicas, expresiones estéticas de color y luz compartidas por mujeres rarámuri, chinantecas, mazatecas, purépechas, zapotecas, mixtecas, endés, hidárricas, entre otras. Recogí información de 20 años a la fecha de los espacios precisamente en los que he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, y voy a empezar con esta primera
enunciación, haciendo alusión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su protocolo facultativo. Bueno, básicamente a 19 años de este informe de CEDAW, decía literalmente la plantilla: sigue preocupando al comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra ellas. Se expresa la preocupación por el clima general de discriminación e inseguridad reiterante en las comunidades, en los lugares de trabajo y los territorios con presencia militar, particularmente en las fronteras norte y sur de nuestro país, que pueden poner a las mujeres en un peligro constante de sufrir violencia, maltrato y acoso sexual. Y este es un informe, reitero, de hace 19 años, y haciendo pues en contraposición cuáles han sido los avances al 2025, pues nos damos cuenta, ahorita lo compartíamos, que los esfuerzos han sido muchos. Evidentemente ha habido espacios conquistados, tan es así que somos puras mujeres hablando de temas de mujeres, cuando menos ya no vemos a otros actores hablando de temas que jamás en su vida han adolecido, y eso pues evidentemente lo recogemos como un triunfo cuando menos inicial de esta cultura patriarcal. Luego, posteriormente, me remito a que allá para el establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo a nivel nacional en México, 2014-2018, se realizó un foro nacional para la creación de este programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Reitero, data de 2014-2018 a nivel nacional, y bueno, se concentraron 5 mesas de trabajo que nos arrojaban 5 grandes ejes, ¿no? Que es la transversalización, que es un tema que hoy en día trabajamos todavía como parte de la política nacional, estatal y municipal. La prevención, la atención, la sanción y la erradicación, que eran estos 5 grandes ejes. Y se planteaban objetivos estratégicos muy puntuales. Sin embargo, al día de hoy, pues bueno, vemos que todas las dependencias del gobierno que operan con recursos públicos tienen la obligación de tener instaladas unidades de igualdad de género. Todavía también vemos que no. Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hablamos de 5 ejes que evidentemente hoy en día, ahorita, salvo la mejor opinión de mis compañeras, que son quienes ejecutan estas políticas, nos dirán qué tanto avance existe en ellas, pero creo que eso recoge el esfuerzo que data de mucho tiempo atrás, y lamentablemente no hemos obtenido pues los resultados deseados. Tenemos aquí también, con base a estos esfuerzos, que se analizaron programas transversales que impactaran a los 3 órdenes de gobierno. También se analizaron tratados internacionales y se elaboraron programas sectoriales. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro, si no entendemos mucho del tema que venimos a expresar el día de hoy. Ahora el gobierno tiene la obligación, o los gobiernos tienen la obligación de documentar quiénes llegan a solicitar los espacios, inclusive hasta por grupos etarios, por edades, si son hombres, si son mujeres, si pertenecen a alguna etnia, alguna comunidad, etcétera, etcétera. Antes no se hacía. 20 años atrás esto no se hacía. Las instancias de procuración de justicia inclusive no tenían estos datos sistematizados. Entonces, bueno, y ahorita ya vemos que es muy común que en todos lados nos pasan listas de asistencia y nos preguntan el sexo, si pertenece a alguna etnia, alguna comunidad, etcétera, etcétera, y también la edad. Obedece al marcaje que tiene que tener la política pública, identificando pues dónde están las necesidades, no únicamente saliendo a Ciudad Juárez a implementar estos programas de gobierno con recurso público, sin haber identificado previamente dónde permea la problemática en mayor medida. Voy a
No las voy a enumerar todas porque son 22 líneas de acción. Estas líneas de acción se trabajaban a través de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que emanaba de la política gubernamental en materia de derechos humanos, reitero, no local, sino a nivel nacional, una estrategia que englobaba esfuerzos en todo México. Y si ustedes pueden darle lectura, aunque sea muy rápida, por ejemplo, una era cumplimiento del Estado mexicano a las observaciones y recomendaciones de la CEDAW y del caso Campo Algodonero. No podemos tocar estos temas sin mencionar la sentencia de Campo Algodonero. Es un tema obligado, todas y todos quienes nos dedicamos a este tema pues conocemos el contexto de lo que motivó muchos de los esfuerzos que tenemos ahorita, y me llevaría mucho tiempo darle lectura a todos, pero ninguna de estas 22 líneas de acción hablan sobre mujeres indígenas, es a lo que quiero llegar, ¿no? Que desde lo global se han hecho esfuerzos por atender la problemática que permea, que existe de violencia contra las mujeres, pero ninguno de ellos menciona la necesidad de abordar el problema de la invisibilización que sufren las mujeres de pueblos y comunidades indígenas. Me siento también obligada en mencionar, reitero, que todos estos han sido esfuerzos de los gobiernos al mecanismo de alerta de violencia de género, que el Estado de Chihuahua pues tiene una alerta pronunciada por parte del gobierno federal, y bueno, lo que es esta alerta de violencia de género es este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, así lo determinaba el documento, un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impidiera el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional. Pero aquí particularmente en el estado de Chihuahua, pues bueno, fue decretada esta alerta por violencia de género en el 2021. Entonces estamos hablando de esfuerzos de más de 20 años, remitiéndome al informe de CEDAW y de su protocolo facultativo, y luego ahorita, no data de tanto tiempo atrás, esta alerta por violencia de género del 2019, pero que tanto hemos avanzado a partir de ello, ¿no? Y de todos estos esfuerzos. El objetivo de este mecanismo, pues garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que es el agravio comparado, lo que se considera el agravio comparado, que agrave sus derechos humanos. Es decir, que alguna legislación se haya efectuado en detrimento de los derechos de la propia ciudadanía y particularmente de las mujeres. Reitero, ningún mecanismo de estos hasta el momento nos habla de mujeres originarias de pueblos indígenas o de comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, estas son 51 medidas, que ninguna de ellas se aborda, reitero, la urgencia y la importancia pues, de implementar un enfoque intercultural, porque si bien es cierto, las mujeres en general han sido o hemos sido vulneradas en algún momento de nuestras vidas por simplemente el hecho de ser mujeres, aún más por todo el tema de la interseccionalidad, pues siendo mujeres y siendo mujeres de pueblos originarios, todavía se ven por debajo de la balanza del resto de la sociedad. Aquí me gustaría resaltar también que pues, es una deuda histórica con las mujeres y bueno, aquí en la reforma constitucional, el artículo 2, en el que se reconoce precisamente la lucha de los pueblos y comunidades indígenas, pues data del año 2001, sin embargo apenas en el 2019, emanado también, no emanado, pero a la par de la alerta por violencia de género contra las mujeres, se reconoce la necesidad de incidir en el pronunciamiento de estas vulneraciones a mujeres pertenecientes a etnias. Se publicó precisamente el 8 de noviembre del 2025 y esta ley es el acceso al indulto que pueden tener mujeres que están en prisión y que, bueno, bajo ciertas circunstancias pueden tener justo este privilegio. Insisto, Beatriz, una mujer indígena que no hablaba español, que vivió todas las violencias habidas por haber,
que fue acompañada por una organización de la sociedad civil y que el movimiento de mujeres del estado de Chihuahua ha estado acompañando, abrazando, arropando a Beatriz y sobre todo impulsando justo la ley Beatriz. No fue fácil, pero se logró. No fue rápido, pero se logró. Y ahora que se logra, tiene que pues tener ciertas condiciones para que se pueda obtener el indulto. Bueno, tener acceso, meter todo el expediente y luego que lo analice quien esté en el poder, en este momento la gobernadora, para ver si autoriza. Pero como estos acompañamientos emblemáticos y especializados nos han permitido generar cambios en el acceso a la justicia. Y ahorita me acordé de otro caso que no, ni lo traía aquí, perdón, pero bueno, pues, o sea, es importante decirlo. El caso de Rubí, hija de Maricela Escobedo, quien fue asesinada, su asesino es confeso, dice dónde está el cuerpo y la jueza dice no lo puedo procesar porque no hay causa de muerte. Bueno, eso generó que el movimiento de mujeres, en acuerdo y haciendo muchas pláticas con diputados y diputadas, se modificara el Código Penal del Estado de Chihuahua, en donde dice, bueno, si no tienes causa de muerte, pero el asesino lo dijo, se puede procesar y se puede sentenciar. Y hoy esta es un beneficio para ellas. Casos que nosotros hemos llevado, Carla Ivonne, por ejemplo, no había causa de muerte porque el cuerpo fue tirado y un 15 de junio, que estábamos entre 45 y 50 grados, 5 días expuestos a este calor, el cuerpo prácticamente se deshizo. Entonces no había forma de determinar la causa de muerte. Pero hoy su feminicida está en la cárcel y afortunadamente se pudo pues sí, declarar culpable. ¿Y qué hice? Y pues en términos generales, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Y bueno, creo que es un tema que a lo mejor ahorita lo va a decir la maestra, entonces le damos a la siguiente. No, muy importante cómo la violencia de género contra las mujeres tiene dos palabras claves, que es poder y control. Cómo es que se quiere generar poder sobre la mujer, control sobre la mujer. Y estos controles y este querer generar poder vienen desde diferentes formas, hoy tipificadas en la Ley General de la Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, aterrizadas en los códigos penales de los estados de la República, y se va especializando cada código de verdad a partir de las necesidades de cada estado. Pero lo que sucede en un estado también puede ser espejo para otros, aunque en el estado de Chihuahua hemos estado bien lentos los códigos, porque fue el último estado en tipificar el feminicidio de manera adecuada. Y después dijimos, bueno, qué bueno que fuimos los últimos, porque el primero sí la publicaron. Se tiene que estar modificando, ¿no? Entonces se va buscando como que sea lo mejor. Y Chihuahua es uno de los 2 estados hoy en día de la República que no tiene ley de la violencia vicaria. Y es muy importante, porque esta ley, esta violencia la vivimos cada vez más. Tenemos familiares que viven esta situación y que hoy se visibiliza gracias a que las mujeres están identificando qué es la violencia de género y la denuncian. Pero bueno, entonces viene la violencia desde su generador de violencia a partir de la manipulación y utilización de los hijos y de las hijas. Y como no era el tema, pero los invito a escuchar la radio a las 2 de la tarde, se va a hacer el tema, para que puedan escucharnos. Y en esta rapidísimo dije, bueno, porque luego nos preguntan, que por qué mujeres, y por qué no hablan mujeres, y por qué el tema de mujeres. Bueno, pues en esta gráfica, que yo no la hice, sino que es el secretariado ejecutivo y que hace cada 3 meses, y que en esta ocasión nos hace este análisis de enero a septiembre del 2025, o sea, son datos públicos, no me los estoy inventando, en donde nos habla, el color moradito es mujeres, cuando las víctimas son mujeres, el color gris es cuando las víctimas son hombres, y entonces en la primera línea vemos feminicidio, pues 100% mujeres. El rapto, vean nada más, el 81 mujeres. Tráfico de mujeres, tráfico de menores, principalmente 85 son mujeres.
Trata de personas, el 66, mujeres. Después tenemos corrupción de menores, que también tenemos, en su mayoría, más de la mitad, mujeres. Enseguida, lesiones dolosas, el 44%, ahí vamos 50-50. Y luego, otros delitos, o sea, como el delito sí tiene género. Y por eso la importancia de enfocarnos, de especializarnos en estos en los que nos atañen. Después vienen otros delitos: extorsión, lesiones culposas, secuestro, homicidio doloso, y homicidio doloso. Quiero, en esta básicamente lo que quise resaltar es como en 4 entidades federativas se concentra el 28.5% del feminicidio ocurrido en México. Y tenemos estos 4 estados: son Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Ciudad de México. ¿Ubican uno de esos? Chihuahua. Y del 100% de los feminicidios ocurridos en el estado de Chihuahua, el 66% ocurre en Ciudad Juárez. La violencia familiar, les voy a compartir algunos de los datos que habla sobre con una gráfica que hicimos con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. Esa no es. Del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hablamos que en Ciudad Juárez tenemos más de 7,000 carpetas de investigación por delito de violencia familiar. Entonces, ese dato me parecía muy interesante porque, justo retomando lo que decía ahorita la maestra Yadira, si no estamos denunciando todas y ese número de denuncias está por encima de cualquier otra denuncia que tenemos en la ciudad, pues nos habla de la dimensión y también nos habla de la cifra negra, ¿no? Entonces, es como un dato para reflexionar. De igual manera, les puedo compartir, si quieren brincar, son como 3 diapositivas después. Es que siguen. No, me brinqué todas las de la alerta, ya lo comentaron ahorita, me brinco también los detalles de qué es la violencia, porque también ya lo comentó. Y en la siguiente podemos identificar en el mapa de Ciudad Juárez cómo hay instancias ya como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, cómo está el CERI, que es nuestro centro de respuesta inmediata, quien registra todas las llamadas de emergencia que se hacen a seguridad pública como primeros respondientes, y también datos de FICOSEC, y entonces cruzamos y construimos un mapa y podemos identificar en qué zonas de la ciudad se están levantando más carpetas de investigación y en qué zonas de la ciudad se están realizando más llamadas de emergencia al 911. Tenemos identificadas las colonias. Es lamentable que, por ejemplo, la colonia de Veras del Bravo tiene como 5 años consecutivos siendo la zona con más altos índices de violencia. La acompaña Suroriente, y ahorita vamos a hablar como desmenuzando ese dato. Es Veras del Bravo, es Suroriente y es la zona del poniente de nuestra ciudad. A partir de ahí, como Instituto Municipal de las Mujeres, pues hemos estado reflexionando bastantes situaciones. Cuando llegamos al instituto, nos acercamos al CERI para entender el tema de las llamadas, los temas de emergencia. Tenemos identificadas qué días se dan, a qué horas, y es bien lamentable reconocer o darnos cuenta que hay mujeres que han hablado a mitad del año 20 veces solicitando que llegue de emergencia a seguridad pública, y entonces preguntas, pues, ¿dónde está el tema de la atención y dónde está el tema de la prevención? Entonces, con esos datos, que también lo decía ahorita al principio la maestra Zulay, son logros, o sea, tener ahora instancias que nos arrojen datos y que nos arrojen datos con esa precisión también es un logro de los movimientos de mujeres que han estado exigiendo que esto se sistematice y que tengamos desde dónde decidir políticas y programas. Ya dirá mencionado sobre los perfiles y los delitos, pero aquí quise agregar otros datos. Cada semana el Instituto Municipal de las Mujeres lleva a la Mesa de Seguridad datos para compartir sobre quiénes se acercan al instituto por primera vez, qué datos y cómo son los perfiles. Yo les puedo hablar desde aquí, decirles que cada semana al instituto llegan aproximadamente 35 personas de nuevo ingreso, 35 mujeres. La mayoría de ellas, que es un dato bien interesante, están entre los 19 y los 44 años. Quiere decir que las mujeres a los 19 años están hablando de una violencia y ya están buscando ayuda. La empezaron a vivir en las primeras relaciones y en una edad muy temprana, seguramente con hijos e hijas muy chicos de edad, también con una pareja muy pobre. Entonces también nos da una pista de dónde tenemos que trabajar la prevención. De igual manera, el 98% de ellas va por violencia familiar. Al año tenemos aproximadamente 1.400 mujeres de nuevo ingreso que van a procesos jurídicos, psicológicos y acompañamiento de trabajo social. También algo que me parece interesante mostrar aquí como otros datos asociados a la violencia familiar es que realizamos varias cruzadas. Vamos a las comunidades, tenemos una unidad itinerante que anda en las diferentes colonias, y el 80% de las asesorías que damos en temas jurídicos tienen que ver con pensión alimenticia.
Entonces también nos habla de mujeres que están educando, cuidando, atendiendo a sus hijos solas, sin el apoyo y sin garantizar el derecho que tienen niños y niñas a esta pensión. Y entonces aquí una situación bien clara es que todas las mujeres están viviendo una doble jornada, trabajando para mantener hijos e hijas, trabajan muy jóvenes haciéndolo solas y obviamente llegando a su casa y todo esto. Y cuando pienso, todas las mujeres vivimos una doble jornada, hasta las que están en casa están viviendo doble jornada porque nadie termina de 8 horas. Entonces, creo que esos son otros datos que podamos compartir para problematizar lo que están viviendo las familias. Y entonces, pues una reflexión es que las mujeres nos vivimos fragmentadas, ¿no? Cumpliendo como madres, cumpliendo en el trabajo, cumpliendo en el espacio comunitario, cumpliendo con las familias. Entonces, vivimos desde la fragmentación, vivimos cansadas. Creo que ese es otro, las mujeres que llegan al instituto, todas lo plantean. O sea, es una vida agotada, porque están cargando todas solas. También hartas, yo no sé si vieron la película esa de Harta, creo que esa refleja muchas de las vidas de las mujeres que llegan a los institutos y a las organizaciones. Solas, y no hablo solamente de las parejas, hablo de solas sin Estado, solas sin instituciones. Entonces también tenemos que llegar, que ahorita que pasemos al tema de los retos, todo ese es uno de ellos. Ahorita lo planteaban también, creo que ahora todo esto que estamos hablando de las mujeres que viven violencia, que viven esta violencia familiar, si lo pensamos desde un enfoque interseccional, pues todavía se complejiza más, porque además cuidan a madres, cuidan a abuelas, cuidan a personas enfermas, a mujeres con discapacidad, o ellas la puedan tener, súmenle que sean mujeres indígenas, o sea, con esta mirada interseccional pues se complejiza la situación, que tiene otra condición, la condición de movilidad, que sea una mujer, persona mayor, que sea madre de víctima de feminicidio y esté a cargo de hijos, de nietos y nietas, que esté en la cárcel, o sea, cualquier tipo de interseccionalidad, pues creo que nos lleva a reflexiones muy profundas. Esto, ¿cuáles son los retos que ha implicado para el instituto? Yo quise poner en el centro la violencia familiar y quise cruzar lo que le ha implicado al instituto responder a esta situación. Primero, el instituto tuvo que ampliar su presupuesto. Recibimos un instituto con 11 millones, ahorita tenemos 22 y puedo decir que de todas maneras no es suficiente. Que nos obligó también, y es una postura, no es solamente una obligación, un compromiso, es una postura del Instituto Municipal de las Mujeres, siempre trabajar de la mano de sociedad civil. Es un posicionamiento, ¿por qué? Porque son ellas quienes están antes y estarán después de que el instituto cambie de administración, y la garantía que nos da la sociedad civil es que siempre nos está observando, siempre está acompañándonos, y también ellas van a poder garantizar que programas que sean efectivos y que vivan un proceso de evaluación puedan permanecer. Entonces uno no puede estar en el instituto trabajando desarticulado de la sociedad civil. Otro reto muy grande que ha implicado es estar más cerca de las mujeres. Teníamos 2 oficinas fijas solamente en el instituto, ahorita tenemos 6. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a donde están las mujeres. Quisiera decir que podamos atender a muchas más mujeres, pero la verdad es que lo que se logra es que las mujeres para ir al instituto ya no tengan que dejar de trabajar un día, ya no tengan que buscar quien les cuide a sus hijos e hijas para poder acercarse solamente a buscar ayuda. Entonces tenemos 6 oficinas, estamos en toda la ciudad y estamos ubicadas justo, como les presenté el mapa al principio, en las zonas donde hay más altos índices de violencia y en las zonas donde las mujeres puedan acercarse con más facilidad. Otra, buscando obviamente construyendo espacios dignos para ellas, espacios seguros y siempre servicios gratuitos. Otro reto que tuvimos en el instituto es que teníamos que tener más personal siempre especializado y certificado en actualización permanente y en capacitación permanente. Pero también cuidar a quienes cuidan, porque tienes que también tener contención, tener acompañamiento a este equipo del Instituto Municipal de las Mujeres que está cuidando. Porque cuando yo llego estaban tronadas o quemadas, como les decimos. Llegaba el momento que estaban también enfermas ellas, en que empiezan a faltar, en que empiezan a tener problemas también en sus propias familias y relaciones. Entonces tenemos que tener un programa permanente de contención y de acompañamiento para el propio equipo del instituto y no solamente para quienes están en el contacto directo con las víctimas, o con las usuarias, sino con todo el equipo del instituto, también quienes trabajan la prevención, porque están viviendo la frustración allá afuera, para quienes trabajan con el funcionariado de transversalización, porque es complicado trabajar con aquellos que no creen en estas situaciones, que creen que es para lo contrario. Entonces, una contención permanente para todo el equipo. Igual, revisar nuestros modelos de atención, generar modelos de atención cuando no los teníamos. También ahorita lo decía, un reto que implicó también es que nosotras teníamos un instituto muy pensado solamente para atender a las mujeres, sin embargo tuvimos que ampliarlo, tuvimos que generar otros medios, otros vínculos y otras estrategias de comunicación para llegar a más mujeres. Tenemos mucha vinculación con medios de comunicación, hacemos podcast, radio, cápsulas para diferentes estaciones, tener más redes,
movilizarnos más en las redes porque tenemos un público joven que son las víctimas de violencia masculina. O sea, tuvimos que acoplar nuestro esquema de comunicación a otras necesidades que nos plantea ahora la situación. También tuvimos que plantear el tema de la transversalización de presupuestos. Desde el principio, aunque el presupuesto del instituto se duplique, no nos va a dar abasto, y una de las estrategias es la transversalización. Eso quiere decir que hay proyectos como es la Casa de Transición. Abrimos la primera Casa de Transición aquí en Ciudad Juárez y abrimos el primer refugio municipal, y son recursos que no salieron del Instituto Municipal de las Mujeres, salen de otras dependencias, de obras públicas, seguridad pública, el DIF nos apoya muchísimo, Secretaría de Ayuntamiento. Entonces eso es involucrar a toda la administración municipal en responder a las necesidades de las mujeres. Eso también fue el reto muy grande, es que la presidencia municipal, toda la administración, priorice el tema de las mujeres y lo ponga en el centro, y lo logramos en el sentido de que se volvió un tema transversal en el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces todas las dependencias por obligación tienen que contribuir con acciones específicas para las mujeres, pero con acciones que transforman el mundo de las mujeres y sus familias. Entonces ese fue otro de los retos muy importantes que tiene el instituto. La mayor articulación, trabajar el tema de la violencia familiar, nos obliga a trabajar con el DIF, con seguridad pública de la mano. No puede el instituto, y no se va a dar abasto con ningún presupuesto ni con todas las oficinas en estar atendiendo a las mujeres si nadie está trabajando también con el tema de los hombres. Y así es como involucramos a seguridad pública, a la Dirección Especializada en Violencia Familiar, a crear el CEMAT, el Centro de Trabajo con Hombres y Masculinidades, con una metodología que se acompaña también desde el instituto, pero tenemos que tener programas que le apoyen a la transformación también de los hombres, al proceso educativo, al proceso de desaprender y construir nuevas formas de ser y nuevas formas de convivir. Otro de los retos muy importantes es trabajar con las usuarias desde las redes en las comunidades, no solamente quienes llegan al instituto, sino el instituto salir a la comunidad, tener talleres con ellas, seguir trabajando no solamente desde la atención de la violencia, sino desde la prevención y la transformación de redes, justo por las condiciones de ser frontera, como lo decía en la al inicio, porque muchas de ellas no tienen una red. Entonces generar redes en las comunidades pues nos permite que tener un contrapeso, que las mujeres no estén solas, y eso lo hacemos muy de la mano con la red nuestra de mujeres, porque ellas ya trabajaban en las redes de mujeres constructoras de paz, ellas nos capacitan y nos han acompañado para que nosotros desde el instituto ahora tengamos ya 10 redes en las diferentes colonias de la ciudad. Es antinatural, como que se presenta quién sabe cómo y que hay que estudiarlo. Yo más bien le voy a decir hecho social, porque está presente en todo, como nos dijeron, con las estadísticas presentadas, nos dijeron que la violencia es un hecho social que está dentro de las casas, que afecta desde los 0 años hasta los 80 años, ¿no? Acompaña a todas las personas, y esta violencia realmente merma los desarrollos de vida, merma los proyectos de vida, y esta merma sumada merma una sociedad y merma un Estado. No lo podemos negar. Entonces, como parte del Estado, ¿por qué fue necesario que desde un tribunal, desde un poder judicial, se pensara que se requiere una especialización para el juzgamiento de este tipo de hechos sociales? La primera pregunta que nos enfrentamos cuando estábamos pensando en un tribunal específico sobre violencia de género fue: ¿y que no todas las personas que están juzgando debieran reconocer, atender y comprender esta clase de violencias? Pues la pregunta tiene que ser afirmativa, la respuesta tiene que ser afirmativa. Claro que todas las personas juzgadoras debemos comprender este hecho social, de qué va, en qué consiste, cuáles son las formas integrales de atención. Entonces, si esta respuesta es afirmativa, viene el siguiente cuestionamiento. Entonces, ¿por qué requieres un tribunal que se especialice? Que no todos debieran estarlo. Y aquí viene una respuesta que no tiene que ver con el deber ser, sino con cómo estamos ahorita viviendo este hecho social, ¿no? Sí, todas las personas que juzgamos debiéramos entender de qué va esto, ¿no? Y cuando se requiere reforzar algunos temas, pues hablamos de ciertas estrategias reforzadas, ¿verdad? A mí me gusta, si quieren poner la primera diapositiva, por favor. A mí me gusta hablar sobre los estados. El Estado como ente tiene obligaciones frente a las personas, y las personas tenemos derechos.
derechos frente al Estado y frente a nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Tengo derecho a un trato respetuoso, pero también tengo la obligación de brindar ese trato respetuoso, etc. Entonces, hay derechos que histórica y sistemáticamente han sido muy vulnerados. Desde ahí tenemos que empezar a entenderlo para hablar del tema de la especialización y cuál es la justificación de que haya especialización en ciertas áreas. Porque si todas las personas tenemos todos los derechos, no todas las personas hemos gozado de la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Ha habido personas que nuestro derecho ha sido más difícil para su ejercicio, que nuestras libertades han tenido más obstáculos que otras personas para poderlos ejercer. Y pongo un ejemplo, la niñez frente a personas adultas. Bueno, la niñez tiene todos los derechos de las personas adultas, todos los derechos de las personas adultas, ¿verdad? Y otros específicos y especiales. Pero para ejercerlos, pues es más difícil que lo ejerzan las niñas a que lo ejerzan las personas adultas. Entonces, desde esta perspectiva, si nosotros entendemos que hay derechos cuyos ejercicios son más difíciles, entonces debemos decir que el Estado, frente a esta problemática de derechos de más difícil ejercicio, debe tener estrategias que hagan que esos derechos se ejerzan. Estas estrategias, o una de estas estrategias frente a esos derechos que denominamos tutela reforzada. ¿Por qué denominamos tutela reforzada? Porque son derechos que histórica y sistemáticamente han sido difíciles en su ejercicio. Entonces hay que reforzar esos derechos. No quiere decir que el resto de los derechos no importen o sean de menos jerarquía. Lo que estamos diciendo es que de este gran universo de derechos hay uno que se complica mucho ejercer, ¿no? Entonces ahí se refuerza, eso se llama tutela reforzada de derechos. El otro lado de la moneda es, frente a esa tutela reforzada de derechos que se tiene, que en las personas hay unas obligaciones del Estado. Ese es el otro lado de la moneda. Frente a este lado de la moneda, el Estado tiene obligaciones reforzadas frente a esos derechos reforzados. Entonces ahí se hinca, ahí se enraiza la necesidad de la especialización, porque son obligaciones reforzadas del Estado frente a ciertos derechos reforzados. Por eso esa es la respuesta de que necesitamos tribunales especializados, ¿verdad? De ahí viene. Bueno, siguiente, por favor. Este tribunal tiene la reforma constitucional local en su momento fue en mayo de 2022, donde se preveía la necesidad de tribunales mixtos. Siguiente, por favor, y siguiente, por favor. Ahí está, ahora sí. A ver, ¿por qué tiene que haber un tribunal que conozca especializadamente de cierta clase de delitos? Porque estamos hablando de cierta clase de violencia, ¿verdad? De todo el universo de la violencia que las personas podemos padecer y que la sociedad misma padece. Nosotros tomamos una parte de ese universo de la violencia que en sí mismo es otro universo y que se ha denominado violencia de género porque tiene características específicas ya bastante estudiadas y analizadas. Si alguien me dijese que fuéramos a debatir sobre esas características, yo le diría, estamos en esa mesa, ya está como 30 años de atrasado en el debate, mejor súmese al debate actual, póngase in, porque esa pregunta está out. No nos vamos a regresar a debates de hace 30 años. Entonces, asumiendo ya que esta es una violencia con características específicas, es que analizamos del cúmulo de violencias que atañen al derecho penal, cuántas de estas conductas realizadas por las personas tienen su génesis, su nacimiento, su impulso en este ejercicio específico de una violencia de género. Esa es la competencia de este tribunal. Por supuesto que hablamos de las violencias familiares, porque ahorita mis compañeras que me antecedieron hablaron de dos elementos muy importantes, que es el poder y el control, ¿verdad? Desde una simetría
desde una simetría, me coloco en una posición superior a ti y desde esa posición superior que yo misma me indico, que nadie me dice, sino que yo me la pongo, te violento, te controlo. Porque yo creo en mi pensamiento, en mi constructo, en una serie de factores estructurales e históricos que yo estoy para que me obedezcas. Y si no me obedeces, requieres un castigo. Y ese castigo yo te lo voy a imponer. Bueno, ¿por qué? Porque tengo el poder de hacerlo. Las relaciones personales todas se fijan en poder. Por eso son políticas, ¿verdad? Por eso nuestras relaciones interpersonales son políticas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay ejercicio de poder cuando nos relacionamos con otras personas. Y ese es el tema que se analiza. ¿Qué poder, desde qué poder estamos nosotros relacionándonos? Y aquí quiero nada más una aclaración. El poder no es malo porque todas las personas lo tenemos. El poder no está mal porque todas las personas lo ejercemos. Eso es lo que queremos. No se ha dicho empoderar a las personas. Sí, eso es lo que queremos. El ejercicio del poder. Entonces, ¿qué es lo que está mal? El abuso del poder. No el ejercicio del poder, el abuso. Y ya voy en 10 minutos y ya no he dicho nada. Entonces, este tribunal especializado tiene todos los delitos en clave de género, pero también tiene una característica. No nada más se conoce de penal, sino también de familiar. Aquí decía, por ejemplo, nuestra directora, que muchos de los asuntos que llegan al instituto es porque el 80% están diciendo pensión alimenticia. ¿Qué me deja ver ahí? Bueno, pues que hay una violencia, al menos económica. Porque si yo necesito ir a un tribunal a pedir una corresponsabilidad de aquel o de aquella que decidió traer una vida a este mundo, y tengo que ir donde el tribunal para que haga su deber jurídico de mantener, de cuidar, de ser corresponsables, pues ya hay una violencia, ¿verdad? Entonces, con esto nos enfrentamos en el tribunal especializado, donde no nada más viene una conducta que ya tiene que ver con materia penal, con el delito, que ya hay una infracción, que ya hay violencia familiar, que ya hay abuso sexual, que ya hay violación, que ya hay tentativa de feminicidio o feminicidio consumado, etc. Sino que también le acompañan estas violencias que nosotros como juristas hemos dividido entre penal y familiar, ¿verdad? Esto es ámbito penal, esto es punitivo, esto es código penal, esto es cárcel, esto es sanción, ¿verdad? Y esto es controversia familiar. Bueno, pero es la misma violencia, porque la violencia familiar como delito también se hace violencia económica. Y si yo voy donde un tribunal a pedir pensión alimenticia para mis hijos y mis hijas, es porque hay violencia económica, ¿verdad? Entonces, de lo que va este tribunal es tratar de entender esa realidad que está viviendo esta familia en específico, para que no anden, porque ya estamos en un tribunal, ya estamos dentro de un sistema de justicia, para que no anden donde un tribunal de familia y un tribunal penal, y la prueba aquí, y la prueba allá, y la cita aquí, y la cita allá, sino que sea el mismo juez o la misma jueza quien está conociendo de estos hechos y pueda emitir las consecuencias jurídicas que la ley nos permita, ¿verdad? De eso va este tribunal. Tiene que ver, a ver, ya cuando está la cosa en el tribunal, pues sí, a eso se le indica el poder judicial, ¿verdad? Esa es la labor de este poder público, del juzgamiento. Esa es la labor del juzgamiento. Entonces, ¿qué buscamos con este tribunal? Formar parte del modelo integral de atención a la violencia, porque el modelo integral de atención a la violencia se conforma por otras instancias, ¿verdad? Y nosotros como tribunal tomamos una parte de este sistema integral de atención. En el caso del juzgamiento, ¿es necesario la especialización? Es necesario. Gracias a las mujeres grandiosas que nos acompañan a hacer el presidio. Aportaron información muy relevante en situación a las mujeres indígenas, y creo que no comprendemos o no entendemos realmente esta realidad que sufrimos nosotras las mujeres indígenas hasta que estamos brindando un acompañamiento, hasta que estamos enfrente de los tribunales y es la misma fiscalía quien se da cuenta que carece de presupuesto, de personal, el Instituto de la Mujer, que me sorprende mucho, la verdad. Yo vengo del estado de Oaxaca, un estado muy avanzado en temas de comunidades indígenas, de pueblos y comunidades,
Y a mí me sorprende que aquí en Ciudad Juárez seamos el único municipio con servidoras públicas que son pertenecientes a un pueblo indígena. Mi compañera Rosalinda Guadalajara, que es nativa del pueblo Rarámuri, yo chinanteca, tengo yo esta pertinencia cultural, sé un poco cómo la comunidad de Rosalinda resuelve un poco sus problemas, conozco un poco de la normatividad interna de las comunidades, pero ¿por qué lo conozco? Una, por la cuestión de las comunidades hemos hecho estos acercamientos, estos círculos, donde la comunidad purépecha, la mixteca, la zapoteca, hemos hablado de las diferentes barreras que nosotros nos enfrentamos una vez llegando aquí a la ciudad. El Instituto de la Mujer, hablamos de la cuestión ahorita de violencia de género. Yo me pongo primeramente como mujer indígena y digo, híjole, ¿cómo le explico a las comunidades y a mi comunidad y a mi familia, primeramente que nada, sobre qué es la violencia de género? ¿Cómo visibilizo este tema dentro de las comunidades cuando hay cosas que tenemos tan normalizadas? Y es ahí donde yo me doy cuenta que las mujeres indígenas no solamente sufrimos una violencia, sino incluso a veces triple, incluso más. ¿Por qué? Porque, si bien lo mencionaban aquí las compañeras, hay legislaciones, tenemos legislaciones secundarias. El estado de Chihuahua, su constitución dice que mi lengua indígena es válida donde quiera que yo esté, en territorio, localización, vaya. Pero una pregunta sería, ¿cuántas escuelas en el estado de Chihuahua son bilingües? ¿Cómo le explicas tú, maestro, a un niño la violencia en lengua materna? Desde ahí. Lo identificamos cuando es violencia física, pero la violencia patrimonial, ¿cómo ahorita le explico a las comunidades rarámuris y huachoche por la cuestión de inseguridad que están sufriendo una violencia despojo, esta cuestión territorial de su patrimonio? Entonces sí es un tema muy difícil. A las dependencias como la subprocuraduría, cuando nos quitan a los niños que están trabajando los cruceros, justamente la explotación infantil, y cómo nosotros como comunidades indígenas vemos dentro de nuestra normatividad y nuestra cosmovisión una manera diferente. Que tengamos a los niños ahí en los semáforos no significa que nosotros los estemos explotando, porque no hay guarderías, no hay instancias de gobierno donde nosotros podamos dejar a nuestros hijos. Entonces, sí es un tema que nos golpea mucho, yo creo que a nosotros como mujeres, pero pues también es un tema de reflexión, porque el que yo sea indígena no significa que yo no tenga voz, que dentro de nuestra comunidad no podamos nosotros quejarnos, denunciar estos usos y costumbres, esta normatividad que también a veces lo tenemos muy arraigado dentro de nuestras comunidades. Y el ser indígena, pues que no defina mi destino, ¿no? En esta cuestión, o sea, existe un cambio también dentro de las comunidades, pero estaría mucho mejor si dentro de las dependencias, dentro de estas instituciones que van a hablar de mí sobre mis derechos, que van a canalizar, donde van a brindarme este acompañamiento, entendieran también el problema que yo sufro dentro de mi comunidad y cómo mi comunidad lo arregla. Esta normatividad, esta pertinencia cultural. En el instituto hemos avanzado, sí, muy complicado también. Hemos traducido materiales preventivos como el violentómetro, creo que en ningún otro municipio de Chihuahua ha estado traducido. Justamente voy nuevamente con la legislación porque soy abogada y digo, ¿dónde están estos derechos? ¿Cuántas constituciones para el pueblo rarámuri, que es el pueblo nativo, el loba, el pima, el guarijó, están traducidos? Estas instituciones, como el Instituto de la Mujer allá en la Sierra, en diferentes municipios, ¿qué hacemos? ¿Cómo llega esta información a las mujeres de las comunidades indígenas, a las fiscalías? Y es triste también ver cómo entre los mestizos prácticamente nos solicitan el apoyo aquí en el municipio de Ciudad Juárez, porque solamente diría que somos Rosalinda y yo contra el mundo, contra el municipio, porque hemos hecho canalizaciones justamente a Guadalupe Calvo, a CRIL, incluso aquí del Paso, Texas, donde pues, es otro país, ese país vecino, donde nos han tocado temas de secuestros, de, no sé, muchos temas, incluso el
el repatriado de cuerpos de comunidades y de mujeres indígenas a sus municipios o estados de donde ellos son. Bueno, son esas, yo digo que son muchas, pero bueno, las comunidades es que hacen muy poquito, pero yo digo que hacemos mucho, porque las otras dependencias pudiera yo decir que les falta esto, y pues sí, ahorita somos el área de atención a la mujer indígena, pero ojalá, bueno, pronto va a estar el CEMPO, pero que así estuvieran todas las dependencias, ¿no? Con estos enlaces, y no nomás de comunidades indígenas, de personas con alguna discapacidad, personas migrantes, no sé, o sea, todo, ampliar este abanico que tenemos, porque no nomás es ahorita la problemática con población indígena. En el instituto también brindamos charlas. ¿Por qué? Porque vamos viendo esta discriminación, esta barrera que nos enfrentamos cuando llegamos a las instituciones, pero hay que empezar por nuestra propia casa. Primero al personal del instituto, como lo hemos hecho cada año, y también a las administraciones. A mí me han tocado 2 administraciones y creo que vamos, bueno, mi trabajo es imparable, ¿no? Porque vienen otras administraciones, son otras personas y hay que capacitarnos en temas de pueblos indígenas, los derechos de las mujeres indígenas y pueblos, comunidades indígenas. También canalizamos, gestionamos, brindamos este acompañamiento. Mi compañera Rosalinda, pues tenemos que incluso a veces pelearnos porque nos registren a nuestros hijos en nuestra lengua materna, porque estamos en una violencia estructural y sistemática, donde a mí como mujer me dicen, tú no puedes registrar a tu niña, a tu hija en lengua materna. ¿Por qué? Porque mi sistema no aparece. Y yo solamente te voy a registrar conforme la plataforma me lo arroje, ¿no? Así que ponle Pedro, ponle María, etc. Entonces, estos temas que ahorita se han tocado en el transcurso de esta mañana, claro que están esos derechos, pero la realidad es que los vemos muy, muy lejos. Incluso para hacerlos efectivos, pues tenemos justamente que enfrentarnos con servidores públicos. Muchas de las veces nos limitan de los espacios por la discriminación. Ahí viene Rosalinda, ahí viene Diana, ahí viene esta mujer con la vestimenta, ahí viene la que no sabe escribir, ahí viene la indígena. Entonces, creo que tenemos mucha tarea, mucho trabajo que hacer, y qué padre sería que cada dependencia entendiera esto, ¿no? Que las mujeres indígenas somos sujetos de derecho y que lo hiciéramos mejor. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerle mucho por esta invitación y estos foros que hace. Más que nada pues es algo que nos ayuda mucho para nosotros como comunidades indígenas, en especial las mujeres. ¿Por qué? Porque es una manera de alzar la voz, de que muchas veces no hay un espacio. Y también saludo a las compañeras que están aquí. Eso es lo que le decía, y cada uno trae sus temas pues en relacionado de lo que ellas hacen, ¿verdad? Pero más que nada, nosotras aquí en este foro creo que es muy importante, primero que nada, a lo que yo dije en Raramuri, que muchas veces sí están todos los artículos, las constituciones ahí escritas, así como muchos dijeron, son nada más escritos que están ahí, sin embargo no se ha hecho el uso como debiera ser. Creo que recién se está empezando todo eso, pero eso implica mucho la lucha de nosotros como mujeres que muchas veces tenemos que alzar la voz por cuestiones, no por gusto, sino que es una necesidad y aparte es un derecho para nosotros de solicitar lo que es la manutención alimenticia para nuestros hijos. Pero ¿cuántas de las mujeres conocen esto? De las comunidades indígenas son pocas, muy pocas, y muchas veces al no estar en matrimonios o casados, normalmente nosotros teníamos la idea de que no se puede hacer nada para solicitar esas manutenciones alimenticias para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque claramente la ley menciona que, bueno, eso es lo que teníamos entendido, ¿no? Que teníamos que estar casados, ¿no? Y por esa situación, porque la mayor parte de las mujeres de las comunidades no estamos casados, no hay un matrimonio ni la iglesia ni por el civil. Nuestro matrimonio es simplemente de otra manera, donde no hay papeles, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver mucho en esa cuestión, que por eso si solicitamos la manutención alimenticia de los hijos, a veces no se le da el seguimiento,
Y tristemente se desaniman muchas de las mujeres al poner esas denuncias, ya sea denuncias de violencia, de discriminación. ¿Por qué? Porque normalizamos tanto esas violencias por cuestiones y aparte porque no los identificamos. Entonces son cosas que a veces lo omitimos y lo normalizamos y dejamos así. Creo que esto de lo que mencionaban las compañeras, en ninguno de ahí mencionaron las atenciones que hayan tenido o que hayan hecho el acompañamiento en cuestiones con mujeres indígenas. Creo que ahí sí falta mucho por trabajar con las organizaciones, con cada organización que está, y cuando ellos implementan, creo que también lo hacen en una manera sin estar presente de las comunidades. Creo que el trabajo, si vivimos en un estado donde hay muchos grupos, y más esta frontera, que hay de mayorías grupos, mencionaron ahorita que aquí en esta frontera pues hay diversidad de culturas, ¿no? Creo que ahí falta mucho por integrar esas mesas de trabajo donde estén presentes a las personas que realmente son vulnerados. No digo que somos vulnerables, ¿por qué? Porque al final creo que la misma sociedad es la que nos vulnera a cada grupo minoritario que radican en esta frontera. No nada más hablo de comunidades indígenas, sino que otros grupos que también son pues muy invisibilizados, ¿no? Como en este caso, personas con discapacidad. Creo que en esa situación, y también las personas de LGTB, también que ahora ya se cambió, ahora ya son QI+, ¿no? Y también dentro de las comunidades de nosotros tenemos esas personas también, pero sin embargo no se ha visto así mucho, o sea, la integración de trabajar con ellos. Y eso es algo que se puede decir, se ve que avanzamos, pero al mismo tiempo siento que son pasitos de tortugas. ¿Por qué? Porque no se logra notar. En pleno siglo XXI todavía se puede decir que de los 500 años de lucha de las mujeres o de los pueblos indígenas apenas se hace notar. No se puede decir que ya cómo vamos avanzando, ¿no? Eso implica mucho que cada vez que sentimos que avanzamos, siempre hay otra barrera que se construye. Por ejemplo, en cuestiones de derechos, cuando tenemos situaciones que ya sean jurídico, penal, todas esas clases familiar. ¿Por qué? Porque ahora para los traductores, que así como mi compañera y yo, hemos fungido como traductor intérpretes en diferentes instituciones, pero ahora resulta que tenemos que tener una certificación para poder hacer ese servicio, esa atención para nuestras propias gente o comunidades. ¿Por qué? No sé, en ningún artículo menciona eso, en ninguna constitución está escrita donde diga que un traductor intérprete tenga que tener esas certificaciones. Al pasar eso, ¿qué significa? Pues nos ponen otra barrera, que ahora forzosamente nosotros como pueblos originarios tenemos que entrar al sistema del Chagoche, cuando debería de ser al revés. ¿Por qué el sistema Chagoche no entra al sistema Rarámuri?
Gobierno de México.